Hoy es el domingo maravilloso de esta semana, llamada Semana Santa, la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que, bueno, cabe hacer la aclaración que estuvo en su ministerio hasta el viernes, y el domingo, como un domingo como hoy, resucitó, después de lo cual estuvo 40 días y ascendió al cielo. Ese es el paso de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Pero hoy nos vamos a gozar por el hecho maravilloso que sucedió hace más de 2000 años, y también vamos a poner atención en lo que Dios nos quiere decir el día de hoy con referencia a ese maravilloso hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para ello vamos a Mateo, vamos a recordar y vamos a observar qué pasa en esos primeros instantes de ese primer día de la semana. Es Mateo 28, desde el versículo 1, vamos a leerlo. Y dice de la siguiente manera: pasado el día de reposo, es decir, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Cierra sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por un día como hoy hace más de 2000 años. Pero también te damos gracias por el día de hoy en que estamos nosotros en este lugar dispuestos a recibir esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos alienta, que nos anima y que nos da vida. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque estás también presente y estás llevando la encomienda del Padre, que Jesús viva en cada uno de nuestros corazones por fe, para que tu palabra viva y eficaz logre el efecto para el cual fue mandada. Te doy gracias por cada una de estas almas, Señor, como también por cada alma que escuchará este mensaje. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bien, así como si vemos esta cruz está vacía. Nos quedó claro que el viernes quedó vacía. Quien estaba ahí, que fue nuestro Señor Jesucristo, cumplió con su propósito por el cual fue enviado por el Padre aquí en la tierra. Cumplió el sacrificio por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, tenga la salvación y la vida eterna. Hoy vamos a ver cómo, después de que fue bajado de la cruz su cuerpo y fue sepultado, también la tumba quedó vacía. Así que hay tres momentos que no se nos deben de olvidar nunca de Jesús aquí sobre la tierra. El momento en que nace y que marca un nuevo calendario en el mundo, es un antes y un después de Cristo. El segundo momento que vivimos el viernes es en la cruz, en donde es un antes
el hombre sin esperanza, y un después, una vez consumado el sacrificio, el hombre con esperanza de salvación y vida eterna. Y el día de hoy vamos a ver un tercer momento de Jesús, un antes en donde el hombre estaba sin vida, pero al tener el sacrificio de Jesús la recobra, y con la resurrección de Jesucristo ahora es una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Así que es maravilloso el momento que vamos a vivir el día de hoy. Es maravilloso lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy por la resurrección que sucedió en esos días. Si nosotros tenemos nuestra vista en estos instantes en el pasaje que acabamos de leer, en Mateo 28, antes de entrar en lo que la palabra del Señor nos quiere decir, vamos a observar 4 cosas muy importantes en cuanto a la resurrección de Cristo. Esto nos confirma quien dijo ser, y nos confirma que todo lo hizo de acuerdo a su palabra, de acuerdo a todo lo profetizado y de acuerdo a todas las promesas. Cuando empezamos a leer en Mateo 28, vemos cómo lo primero que nos preguntábamos era, o nos preguntaríamos, es cuándo es que vinieron estas mujeres. Murió Jesús, fue sepultado, ¿en qué momento vinieron esta María Magdalena y la otra María? De acuerdo al relato de Mateo. Pues cuando vinieron, pasado el sábado, como dice el texto, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aquí encontramos 4 cosas muy interesantes que tenemos que conocer. Lo primero, Jesús resucitó al tercer día. Ya lo había escrito, ya lo había dicho, que iba a resucitar al tercer día. Lo dijo de una manera que en ese momento no lo entendieron, cuando dijo: derribaré este templo y en 3 días yo lo reconstruiré, lo voy a edificar otra vez. Para fines de entender el tercer día y para fines de entender que Jesús cumplió en todo, porque él cuando empieza su ministerio dice que él no ha venido a abrogar, a quitar la ley, a no cumplir la ley, sino a cumplir la ley. El sábado ustedes saben que era el día de reposo, que no se hacía ninguna obra, de parte de Dios era la ley judía. Jesús murió en la hora novena del viernes, es decir, a las 3 de la tarde. Inmediatamente José de Arimatea fue con Pilato para pedirle el cuerpo, enseguida se le concedió que bajaran el cuerpo de Jesús por medio de José de Arimatea, quien destinó una tumba que no se había usado, una tumba nueva, para nuestro Señor Jesucristo. Antes de las 6 de la tarde, nuestro Señor Jesucristo ya estaba sepultado en esa tumba, porque en el horario de los judíos, a las 6 de la tarde hasta el día de hoy, empieza un nuevo día. Por eso en el Génesis, cuando va creando cada una de las cosas que sabemos, de los días, los mares, los cielos, etcétera, etcétera, siempre menciona que fue la tarde y el día, fue la tarde y la mañana de ese día. Porque a las 6 de la tarde se contempla el inicio de un día. De tal manera que Jesús murió un viernes antes de empezar el sábado en el horario judío. Después pasó todo el sábado, de 6 de la tarde a 6 de la tarde del sábado. Y a las 6 de la tarde del sábado empezó el primer día de la semana, el domingo. ¿Cuándo resucitó Jesús? Durante el amanecer del primer día. Y todos sabemos que cuando decimos al tercer día, si hoy decimos al tercer día, sabemos que es el día martes. No son exactamente 72 horas. Y esto se los menciono porque seguramente al llegaran a escuchar de alguien que quiere modificar o pervertir las escrituras diciendo que Jesús no resucitó exactamente el día que dijo, etcétera, etcétera, porque el tercer día, contando las horas, eso es la lógica humana. Pero y además demuestra que no conoce las escrituras, no conoce los horarios judíos y no conoce lo que es Jesús. Así que él, primeramente, cuando dice que resucitó en el primer día de la semana, está corroborando lo que ya había dicho. En 3 días él iba a resucitar, al tercer día iba a resucitar. Lo segundo que debemos conocer es, como les decía, que murió. Y cuando murió, antes de morir, sus palabras fueron: consumado es. Ya está todo terminado. La obra está terminada. Ya no voy a hacer nada en el día de reposo, que es el sábado. Así que respetó el día de reposo
para después resucitar en el primer día de la primera semana, cuando Jesús empieza una nueva historia para la humanidad. Eso es lo segundo. Reposó también el día del sábado, tal y como está escrito en la ley. Lo tercero es que al resucitar en el primer día de la semana, lo primero que Dios manda a que se conozca y que se palpe por toda la humanidad es ver brillar la luz. Cuando amanece un día y que hay un sol maravilloso, vemos cómo brilla la luz. ¿Qué necesitaba el mundo? Que brillara la luz para despejar la tiniebla. Cuando Dios hizo el mundo, cuando Dios creó el mundo y todo lo que en él hay, que durante 6 días fue la labor de su creación y el séptimo reposó, ese reposo se vio interrumpido. Se originó una brecha entre Dios y el hombre porque el hombre pecó. Eso permaneció así hasta que definitivamente viene nuestro Señor Jesucristo. Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo, cumple el sacrificio en la cruz y resucita ese primer día, vuelve otra vez a generarse la voluntad del Padre en este mundo, para el mundo y para el hombre, en cuanto a que lo primero que necesitamos es la luz del mundo, la luz de Jesús, que brille la luz para salir de las tinieblas, para que nos rescate de las tinieblas, es Jesús la luz que brilla. Así que todo aquello que fue creado para y por Jesús, ahora iba a ser recreado. ¿Por qué? Porque el hombre había deshecho toda esa obra, ahora necesitamos una recreación de la naturaleza humana. Y lo cuarto es que resucitando al amanecer de ese tercer día, de ese primer día de la semana, que es domingo, se anuncia ese sol, ese nuevo sol de justicia. Siempre que imaginamos luz, imaginamos también, lo relacionamos con justicia, a la luz de una nueva justicia que ahora es en Cristo Jesús. Así que esas 4 cosas tan interesantes podemos rescatar del primer relato, de los primeros 10 versículos en cuanto a la resurrección de Jesús. Pero hay una situación también que debemos de observar en esos momentos en que María Magdalena y la otra María van al sepulcro a ver si estaba todavía Jesús y lo iban a preparar todavía más el cuerpo. Hay un ángel y ese ángel dice 2 cosas muy importantes que no debemos de pasar por alto. Una cosa que dijo el ángel es que ha resucitado como dijo. ¿Qué te da a entender eso? Que todo lo que dice Jesús se cumple. De tal manera que todo lo escrito aquí, que es la palabra de Dios, que es Jesús, que es Dios, todo lo que está escrito aquí se cumple. Si tú le crees a esta palabra, le estás creyendo a Jesús. Si tú le estás creyendo a Jesús, le estás creyendo a Dios. Y entonces tú por fe sabrás que se va a cumplir en tu vida. Decimos amén. Estaba dando las buenas noticias el ángel ya de la nueva vida en Cristo Jesús. Y lo segundo que hace el ángel es que le dice, venid, ven al lugar donde yacía el Señor. Lo segundo que hicieron las mujeres es que vieron que la tumba estaba vacía. Así que si unimos ver con escuchar, entonces podemos nosotros, por medio de la fe, creer que Jesús está vivo. Si nosotros ponemos en acción nuestra fe, nuestros ojos de fe, nuestros oídos de fe, sabremos ver a Jesús a través de las Escrituras y sabremos escuchar a Jesús a través de las Escrituras. Y eso nos permite empezar y mantener una relación perfectamente personal con aquel que nos amó. Pero en relación con todo esto, y para comprender lo que el Señor nos quiere decir hoy en referencia a la resurrección de Jesús y cómo marca un principio, también marca un antes y un después en la vida de todo aquel que cree. Tenemos que ir al Génesis nuevamente. Si usted quiere saber cómo empieza todo, usted vaya al Génesis en la Biblia y ahí encuentra todas las respuestas a todas sus preguntas de dónde viene todo. Váyase al Génesis entonces, al Génesis capítulo 1. Porque hablar
del nuevo nacimiento actualmente es hablar de una resurrección, como lo vamos a ver. Así que vamos al Génesis capítulo 1 y empieza diciendo desde el primer versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué fue lo primero desde cuando resucita Jesús? La luz. ¿Qué fue lo primero cuando crea este nuevo mundo el Señor? La luz. Porque dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Jesús es bueno? Y separó Dios la luz de las tinieblas. Ante la luz, las tinieblas no resplandecen, dice Juan. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. De ahí el horario judío. Así que fíjense, en el principio dice Dios, Padre, creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Padre, Espíritu Santo. Versículo 13. Y dijo Dios, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y ese verbo se volvió carne, y esa carne tuvo un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Decimos amén. Desde el principio de la creación estamos viendo esa Trinidad, estamos viendo a ese Dios maravilloso. Y encuentra en primer lugar que lo que necesitaba el mundo, estaba en tinieblas, necesitaba la luz. Antes de la muerte, de la crucifixión, muerte de Jesús, el mundo estaba en tinieblas. Cuando viene Jesús a hacer su obra de sacrificio por toda la humanidad, cumple ese sacrificio en la cruz, muere, entiéndase, quedan clavados en esa cruz todos nuestros pecados con su sacrificio, y va a ser sepultado, y después resucita. Estamos recordando lo que en el Génesis Dios había hecho, porque estaba la tiniebla, y ¿qué envió para la tiniebla? Envió luz. ¿A través de qué? A través de Jesús. ¿Qué es lo que hace Dios ahora? Después de la resurrección, da luz al mundo para que la tiniebla, que es el pecado en la vida del hombre, se quite, desaparezca, y en su lugar resplandezca esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Dele una ofrenda fuerte de palmas a nuestro Señor. Así que nos vamos ubicando para ir entendiendo lo que el Señor nos va a decir el día de hoy. Después de esa creación, y antes de esta que es después de la resurrección de Jesús, hay dos generaciones muy significativas en la historia del hombre. La primera generación, ustedes la conocen, fue con Adán y Eva. Adán y Eva, ustedes saben que pecaron, fueron sacados del huerto del Edén, y viene la historia del hombre ahora con carne de pecado. Algún tiempo más o menos caminaron bien, pero la humanidad se pervirtió. Después de la historia de la Torre de Babel y todo eso, usted encuentra en el Génesis el relato, la humanidad estaba pervertida. Pero Dios encontró gracia en uno, o el hombre encontró la gracia de Dios, que es Noé. Y entonces, a través de un diluvio, el Señor quitó a toda la humanidad. Y a partir de ese instante empezó una nueva generación. Después de Noé, los 8 integrantes de su familia junto con él. Empieza una nueva generación hasta en el momento en que Jesús viene a este mundo, y a partir de ese primer día se genera la tercera generación de la humanidad, que somos usted y yo, todos los creyentes, pero que cuando recordamos la palabra de Dios, entendemos la palabra de Dios,
vemos que a la luz del entendimiento de esa palabra, el Señor nos ha repetido durante tantos y tantos años su misma voluntad. Por eso se dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y esto lo vamos a comprobar una vez más, porque en la primera generación con Adán y Eva, vayas a Génesis otra vez, al capítulo 1, al versículo 27. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y los qué? Y les dijo: fructificad y multiplicaos. O sea, sean productivos y multiplíquense en número. Llenen la tierra y sojúzguenla, o sea, gobiernenla y señoreen, tengan autoridad en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las veces que se muevan sobre la tierra, es decir, sobre todo lo que resta de la creación. En la segunda generación de la humanidad, váyase allá adelantito, al Génesis 9. Ya han pasado los días del diluvio. Y Dios está haciendo un pacto con Noé. Y le está diciendo en el capítulo 9, versículo 1, fíjense las palabras: bendijo ¿a quién? Y a sus hijos. En el principio, ¿quién estaba? Adán y Eva. ¿A quién se dirigió Dios? A Adán y Eva. Eran los únicos. ¿Y cómo dijo Dios? Dios los bendijo. Pasó toda esa generación con el diluvio. Viene la nueva generación después de Noé. ¿Y qué dice Dios? Dios dice que los bendijo a Noé y a sus hijos, los que estaban vivos. Pues la nueva generación que se generaba, válgase la redundancia, en esta tierra. Dice que los bendijo y les dijo. Ahora acordémonos de lo que le dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Segunda llamada. Segunda llamada. Todo está escrito en la Biblia. Todo lo podemos entender en la palabra de Dios. Y entonces podemos ir entendiendo el por qué. Váyase al Génesis, de ahí vienen todos los porqués. Así que en esta segunda generación vemos lo mismo que en la primera generación. Dios creó, los bendijo, pero el hombre falla. Les da instrucciones, pero el hombre falla. En ambas generaciones. Jesús resucita. Viene la generación que estamos viviendo. Y en este caso, vamos a ver cómo ahora el Señor hace lo mismo, pero nos conduce hacia alguna tarea completamente espiritual, porque se trata de la salvación de las almas y de tener la vida eterna. Y por eso en Mateo, en el capítulo 28, nos dice en el versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda. ¿Qué entiende por toda? Toda. ¿Verdad? Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Qué entiendo por eso? Que Dios no comparte su poder con nadie. Nadie tiene el poder compartido de Dios. En nadie hay salvación. En nadie hay milagro. Solamente en un Dios todopoderoso. Por eso dice Jesús: a mí, entiéndeme, yo soy Dios. Me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. O sea, no hay dudas ahí. Así que les voy a dar instrucciones, así como en la primera generación y en la segunda generación. Dice: por tanto, ahora, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Sean productivos y multiplíquense. Fructificaos y multiplicaos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que quede claro, es para la conversión de las almas, para que se salven y tengan vida eterna. Enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí nada más cambió. Al principio no dijo los bendigo, sino al final le dijo: yo los bendigo porque voy a estar con ustedes todos los días
hasta que se acabe este mundo para todo creyente. Den otra ofrenda fuerte de palmas a Él. ¡Aleluya! Así que necesitamos saber cómo crea Dios esta nueva generación y dónde y cómo puede lograr sus propósitos dichos por Jesús. Así que vamos a ir nuevamente al Génesis para entender lo primero que necesitamos. Y lo primero que necesitamos es vida. Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Ya llegó ahí? Entonces Jehová Dios, ¿qué hizo? Del polvo de la tierra, polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Verdad? Formó al hombre, ya está formado el hombre, ¿sí? Y después, ¿qué dice? Sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Formó al hombre, pero hasta que vino el Espíritu de Dios, el dador de vida, el hombre entonces se le consideró un ser viviente. ¿Qué pasa con esta nueva generación? ¿Por qué hablamos en un sentido espiritual más profundo? Vaya por favor a su Biblia también, a la carta a Roma, a los romanos, al capítulo 6, al versículo 23. Y entonces vamos a entender por qué la nueva generación es una generación que necesita resucitar, necesita el efecto de la resurrección. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba como vacía y descoordinada, estaba tronada, hasta que vino el Espíritu de Dios que se paseaba y después dijo, sea la luz. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Cómo estábamos antes de Cristo? ¿Qué quiere decir? Separación con Dios por nuestro pecado. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que fíjese bien, mientras que el hombre no tenga el aliento de vida por su Espíritu Santo, el hombre camina con un corazón en base a su voluntad, en base a sus pensamientos, emociones, sentimientos. Y ya vimos que ese corazón de ese hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y por lo tanto, su tendencia es pecar y pecar y pecar y pecar. Y el pecado, ¿a qué lo lleva al hombre? A una muerte espiritual, a una separación con Dios. ¿Decimos amén? Así que puedes estar formado, puedes caminar, puedes hablar, puedes tomarte selfies para ponerlas en el Face, puedes hacer el WhatsApp, puedes poner el Instagram y toda la cosa, te pones bonito y todo, ¿no? Todo bueno. Entonces, pero ¿cómo está realmente? No, no es por ti, es por aquellos que abusan. Entonces está el hombre, pero necesita que de parte de Dios el soplo de vida. ¿Y el soplo de vida quién es? El Espíritu Santo, para que entonces venga la dádiva de Dios. Y la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora, ¿cómo recibimos eso? Váyase a Tito 3. Tito. Ajuste su cinturón porque vamos a entrar en turbulencia. ¿Ya ajustó su cinturón? Fíjese bien. Lo va a leer conmigo. Y lo va a leer así. ¿Ya todos estamos en Tito 3? Sí. Versículo 3. Ay, porque leyó lo primero, dije, ay, es que lo primero está fácil. Vamos al versículo 3. Porque yo también era, díganlo. Porque yo también era. En otro tiempo. No sé si ahorita. ¿Cómo era? Espérese, piense.
insensato, era necio. Coma, por eso están las comas, ¿verdad? Ahora sígale. ¿Cómo era yo? En otro tiempo o en este. ¿Cómo era? ¿A dónde me lleva? Ah, para acá, sí. Ah, acá está esto, la moda esta, acá está Cristo, acá están los maestros, acá está Dios, acá está la doctrina, acá está la religión, acá están los amigos. Y andaba yo como, porque era yo rebelde e insensato. Vaya resumando. Después, con todo eso, era yo de concupiscencias. Ay Dios, ¿qué es eso? Para que me entienda, malos pensamientos. ¿Y de los malos pensamientos que había? Ay, no entiendo eso de los deleites diversos. Me tiene que explicar la Biblia. A ver, fácil. ¿Qué te causa deleite? No lo digas en voz alta. A ver, ¿qué te causa deleite? Venir a las 8 de la mañana, aunque empiece a las 8:30, pastor, estar aquí orando, en ayuno, sediento de que usted me enseñe la palabra de Dios. En eso me deleito, Padre. No sea mentiroso y no peque. Si usted está en estos, usted no dice yo era, yo soy. ¿Qué otro deleite? Sacamos muchísimo, ¿no? Así que, si le contara. Bueno, ya no me cuente. Ahorita le va a contar a usted a Dios, por si Él no se ha dado cuenta. Y también, ¿qué andaba haciendo? Viviendo en malicia. Era malo como la carne de puerco. Malo. Y además, ¿qué era? Envidioso. ¿Sí? Envidioso. Yo era envidiosa, ¿no? Era aborrecible, le caía gordo hasta a mi sombra. Mi sombra no me seguía porque yo le caía gordo a mi sombra. Así era yo de sangrón, de pesado, de lépero, de quién sabe qué. Y ya de una vez le seguimos como último, dice, y aborreciéndonos unos a otros, me caían gordo todos. Si yo les caía gordo a los demás, ellos me caían gordos a mí. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se amarró el cinturón? Bueno. Versículo 4. Pero, ya decía yo que el Señor siempre es bueno conmigo. Dice, pero cuando se manifestó, ¿qué? ¿Nuestro qué? ¿Y su qué? ¿Para con quién? ¿Y cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? El viernes, en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Denle una ofrenda fuerte a ese Cristo maravilloso. Así que estamos viendo cómo recibimos esa resurrección de nuestras vidas. Antes sabíamos que estamos muertos, separados de Dios por el pecado. Pero nos dice Dios, pero yo tengo una dádiva para ti, la vida eterna. ¿Cómo la consigo? Primero reconozco lo que yo era antes. Y luego conozco, creo en que Cristo pagó por mí, por todos mis pecados. Y sé que lo hizo por amor. Y por ese amor ahora yo puedo ser resucitado a una nueva generación. Y dice el versículo 6, el versículo 5, nos salvó con su sacrificio, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho porque no hubieran alcanzado, sino por su misericordia, el favor inmerecido de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, nacer y renovarse, ¿en quién? En el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, ¿qué tanto? Abundantemente, así es el Señor, abundantemente, por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida
Primero, cuando nosotros reconocemos delante de Dios que estamos separados de Él, tenemos una muerte espiritual por el pecado, pero que en un momento dado, nosotros al reconocer qué es lo que lo causa, qué es nuestro pecado, todo lo que fuimos antes, también creemos y reconocemos a un Cristo que subió a la cruz por mí y que por su amor infinito cumplió ese sacrificio para que a partir de ese instante yo tuviera la oportunidad de ser salvo, de tener la vida eterna, si tan solo yo me arrepentía de mis pecados. Si yo me arrepentía de mis pecados, en ese momento entraba la justicia de Dios, es decir, yo estaba justificado, ya no tenía que pagar nada. Y a partir de ese entonces yo soy perdonado de todos mis pecados. Y a partir de ese entonces lo que sigue es la obra del Espíritu Santo en mí, lavándome de todo aquello que yo era, para ser una nueva criatura y tener todo renovado en mí. Decimos amén. Es como recibimos. Y para entender de acuerdo a la palabra y tener el fundamento de la palabra de que sí resucitamos, vaya usted a Efesios, al capítulo 2, al versículo 4. ¿Ya llegó ahí? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Yo no sé si usted siga muerto en pecado y no le interesa esta palabra. Pero si sí le interesa esta palabra y usted reconoce que está muerto en pecado, escúchela, porque Dios lo quiere resucitar. ¿Decimos amén? Amén. Dice así, ¿nos dio qué? Vida. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que aquí la palabra nos dice que aún estando muertos en pecados, nos da juntamente con Cristo la gracia de ser salvos y de tener una nueva vida. Nos resucita. Estábamos muertos, nos resucita. La resurrección de Jesús es la resurrección de tu alma, es la resurrección de tu vida. Es el crear una nueva criatura conforme a la imagen y semejanza de Dios, para que todo aquello que antes fue quede atrás y todo venga a ser hecho nuevo. Decimos amén. Por eso hablamos de una nueva generación, la generación de los resucitados en Cristo Jesús. Después de que entendemos cómo es que nos resucita el Señor por su gran amor, por su sacrificio en la cruz, motivado por ese gran amor por nosotros, y que nosotros, al creerle y arrepentirnos y recibir la justificación de nuestros pecados y el perdón de nuestros pecados, ahora por medio del Espíritu Santo podemos resucitar, tener una nueva vida en Cristo Jesús. Pero ahora necesitamos conocer en dónde nos quiere Dios y cuál es nuestra misión. Y para eso vamos a ir a Génesis otra vez. Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Qué sucedió con la primera generación? Génesis 2.15 dice: tomó pues Jehová Dios, ¿a quién? Al hombre. ¿Y lo puso dónde? En el huerto de Edén. ¿Para qué? Para En la primera generación, el Señor, de todo el globo terráqueo, nada más eran dos, Adán y Eva. Así que destinó un espacio que era el Edén, el huerto del Edén. Y en ese huerto del Edén dice: vas a tener una misión, vas a tener una función aquí. Vas a labrar y vas a guardar este huerto. Este pedazo de tierra te corresponde a ti estarlo cuidando, estarlo labrando para que produzca. ¿Qué pasa ahora en nuestra nueva generación de resucitados? Y le encontramos la respuesta en Juan, capítulo 17, versículo 15. Juan 17, 15. Y es la petición de Jesús para esta nueva generación. Juan 17:15 nos dice: no ruego que los quites del mundo. Por tanto, ¿dónde es nuestro lugar? En todo el mundo. Está hablando de todo el mundo, sino que los guardes del mal. Dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad, apartados del pecado por medio de la verdad que es en Cristo Jesús. Mas no solamente por estos, que eran los primeros, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto sería lo correspondiente a labrar, lo correspondiente a preparar el terreno y sembrar. Recuerden, a la primera generación le dijo y a la segunda generación le dijo lo mismo. Hay que trabajar el campo, hay que trabajar este terreno. Lábrenlo y guárdenlo. Jesús hacía lo mismo ahora en el terreno espiritual con los nuevos creyentes y con los que habrían de ser nuevos creyentes. Van a labrar, van a empezar a hacer ustedes el testimonio, van a empezar ustedes a preparar el terreno en los corazones a través de su testimonio y van a empezar a sembrar la semilla, es decir, la predicación de la palabra de Dios. Y después, la segunda instrucción en cuanto a guardarlo, también el Señor nos dice en esta generación. Ahora vaya a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17. Nos dice así, en cuanto a guardarlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, si tú estás resucitado en Cristo, si tú eres un resucitado en Cristo, lo que leímos en la carta a Tito, esto ya desapareció o va desapareciendo. Porque dice, nueva criatura eres. Y todas las cosas viejas, todo lo que eras antes que menciona ahí, insensato, rebelde, extraviado, en deleites, en concupiscencias, etc., eso ya pasó o va pasando. De tal manera que ahora la nueva criatura resucitada dice que todas las cosas son hechas cosas nuevas. Pero la gran diferencia con lo anterior es que ahora lo haces de acuerdo a la voluntad de Dios, no a tu voluntad ni a la voluntad del hombre. Y para entender cómo es nuestra misión de guardar a este mundo, porque ya entendimos que nos colocó en este mundo, el versículo 18 dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, no es del hombre, no es de la religión, no es de nadie más. Quien nos reconcilió, entiéndase, quien nos acercó consigo mismo por Cristo. Nosotros estábamos separados de Dios. ¿Quién nos acercó a Dios? Cristo. Y nos dio ¿qué? La función de acercamiento, de acercar a todos aquellos que aún están separados de Dios. Entonces el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ¿a quién? A la nueva generación de resucitados, la palabra de la reconciliación o la palabra del acercamiento a Dios. Así que, ¿qué somos nosotros? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados, acérquense a Dios. Es así como nos da la instrucción del Señor de estar en este mundo, preparando el terreno de los corazones, sembrando el terreno de los corazones con la palabra de Dios y guardándolo a través de nuestro testimonio, nuestro ejemplo, para que ellos se acerquen a Dios. Que entienden que así como nosotros nos acercamos a Dios porque estábamos separados de Él por el pecado que teníamos, hoy te doy la buena noticia que Cristo logró en la cruz lo que nadie podía haber logrado, el perdón de los pecados por el sacrificio de Él. Ahora todo aquel que en Él cree, todo aquel que se arrepiente, todo aquel que cree en esa justificación, en ese perdón de los pecados, nos acercamos a Él y por medio de su Espíritu Santo nos da una nueva vida, para que entonces sigamos siendo transformados a imagen y semejanza de Él. Pero eso no queda solamente en el que lo recibe, sino que también nos da una instrucción, como lo dio en la primera generación y en la segunda generación. Ahora vamos por todo el mundo
Vamos por aquellos que están separados de Dios. Vamos por aquellos que están en irreconciliación con Dios por el pecado, para que se acerquen a Dios. Ese es nuestro principal ministerio, para que muchas almas se conviertan a Cristo. La pregunta final es: ¿con qué lo lograremos? Y para eso nos lo dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. En este relato bíblico, Jesús todavía está hablando aquí con los discípulos. Está en el día 40 después de su resurrección. Está cerca de Jerusalén, en un lugar llamado Betania. Está por ascender al cielo a la diestra del Padre. Y les sigue dando instrucciones a los discípulos. Y les dice que para que logren ese objetivo, la gran comisión, necesitan recibir algo de Él. Y entonces dice la palabra en Hechos 1:8: pero recibiréis ¿qué? Poder. Y no cualquier poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué necesitamos para que esta obra se cumpla en y a través de nosotros? El poder de Dios. ¿Quién lo da? Su Espíritu Santo. 10 días después sucedía otro gran milagro, el llamado día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, día que los judíos celebran con la gran cosecha. Las primeras cosechas es el día 50. En el día 50 desciende el poder sobre aquellos primeros creyentes, manifestándose a través de diversas lenguas. El Espíritu Santo estaba bautizando a los primeros creyentes y era el poder que estaban recibiendo de parte de Dios. Las primicias se estaban dando. La primera cosecha de Jesucristo, de la nueva generación de resucitados, estaba allá ahora provista del poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo. Esta nueva generación es lo que está esperando Jesús. Está esperando que nosotros le creamos a Él, reconociendo primeramente nuestra condición pecadora delante de Él, creyéndole que ya fueron pagados nuestros pecados por su sacrificio en la cruz, creyendo que no se quedó en una cruz crucificado, sino que descendió de esa cruz y que ese cuerpo fue llevado a una tumba, todavía en mortandad. Y después de eso, al tercer día, resucitó. Estuvo en la tierra durante 40 días más. Unos dicen que hubo 10 evidencias de su aparición, otros dicen que 11. No nos vamos a pelear por 10 o 11 apariciones. Estuvo presente a más de 500 testigos. Llegando el día 40 después de la resurrección, asciende al cielo. Y les deja esta instrucción: ahora ya están resucitados. Ahora ya tienen a mi Espíritu Santo para que active su vida. Pero para que cumplan la gran comisión, ahora van a necesitar un poder. Esperen, 10 días después lo reciben, relatado en Hechos capítulo 2. Reciben el gran poder del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, millones y millones de creyentes hemos recibido ese gran poder. Porque es por la gracia, es por el poder del Espíritu Santo que un creyente puede cumplir la obra, que puede cumplir la misión, que puede cumplir el propósito por el cual fuimos enviados de parte de Dios aquí en esta tierra. Es solamente bajo el poder del Espíritu Santo como tú puedes levantarte y predicar la palabra con poder. Es solamente con el poder del Espíritu Santo como tú dejas que tu yo deje de ser en tu vida y sea el nuevo yo, la nueva criatura, para que la nueva criatura, ligada completamente al Espíritu de Dios, sea tomada por el Espíritu de Dios y entonces uses la palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra en la que te llaga tu corazón, te redarguye, te transforma. Muchos responden en ese instante, otros tardamos meses, otros tardamos años,
para que salgas y prediques la palabra de Dios, para que salgas y seas ejemplo de que hay una nueva vida, de que hay resurrección, de que hay vida eterna, de que hay salvación en Cristo Jesús. Eso significa la resurrección para ti y para mí, o al menos eso es lo que debe de significar para todo aquel que cree en Jesucristo. La resurrección de Cristo se dio hace más de 2000 años y desde entonces se creó una nueva generación, recreó la generación de aquellos resucitados que estamos en Cristo Jesús. Cada creyente que opera en este milagro es un resucitado. Yo soy un resucitado. Así como Cristo, yo me crucifiqué, mi carne se crucificó juntamente con Él. Es decir, mis pecados quedaron clavados en el momento que yo me arrepentí. Ahí quedaron en la cruz. Ese cuerpo de muerte, como decía Pablo, ese yo anterior, despojándome de mí mismo, se metió en una tumba. Ahí está en esa tumba. La tumba de Jesús está vacía. La tumba mía hay un cuerpo que está ahí y que ya no pienso resucitar. El nuevo yo salió de esa tumba. Y vendrá un día en que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros estamos, seguiremos. Decimos amén. Y entonces saldrá ese cuerpo. El estuche saldrá de esa tumba. Si es que estoy muerto. O si estás muerto. Pero lo más importante del día de hoy es entender que el Señor ya nos reconcilió por medio de Cristo con Él. Y que gracias a Él podemos ser resucitados. Nadie puede decir estoy vivo si no tiene a Cristo en su corazón. Nadie puede decir estoy con vida y vida en abundancia si no me he arrepentido y le he creído a Jesús en cuanto a perdonar mis pecados. Esa es la gran obra de parte del Señor, la que efectúa en cada uno de nuestros corazones. Y todos los que hemos sido resucitados tenemos que decirle algo al Señor. Y todos los que aún no han sido resucitados tenemos algo que decirle en este domingo al Señor. Por eso te voy a pedir que te pongas en pie. Y voy a hacer una pregunta. Una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Quieres ser parte de esa nueva generación de resucitados y llevar a cabo la gran comisión? Contéstale tú a Dios. Si tu respuesta fue así, fue sí, entonces repite primero lo que viene escrito en la Escritura, que es el Salmo 23. Yo te lo voy leyendo, tú lo vas a ir repitiendo. Cierra tus ojos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora comprométase. Por tanto, iré a donde me envíes. Haré discípulos de acuerdo a tu palabra. Ellos se bautizarán en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les enseñaré
sigas tocando el corazón de muchos. Que cada uno de nosotros entendamos y hayamos verdaderamente dicho por medio de fe todas las palabras que acabamos de pronunciar. Queremos ser esa nueva generación de resucitados que cumplan con la gran comisión que tú nos dejaste. El ministerio de la reconciliación lo hemos entendido y embajadores tuyos seremos en todo el mundo. Permítenos hacer llegar tu palabra a todas las naciones, a donde tú nos lleves, Señor, que seamos testimonio y que seamos portadores de las buenas nuevas, que seamos esas nuevas criaturas, que entendamos que el despojo de ese antiguo hombre siga un proceso, entre más rápido mejor, para que seamos completamente y 100% una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas serán pasadas, todas vendrán a ser hechas cosas nuevas. Te doy gracias, Padre, por cada uno de tus hijos y tus hijas, y por todo lo que harás de aquí en adelante con esta nueva generación de resucitados en Cristo Jesús. Amén y amén.